Eisa papendeco. Ese se por ahí tereico. Ahora peinañame esta guaraní. Buenos días, ¿cómo están? Hoy nuestra clase corresponde a guaraní y vamos a ofrecerle nuestro día a Jesús y a María. Vamos a hacer la señal de la cruz en guaraní para estar aprendiendo también cómo también se dice, la señal de la cruz en guaraní. Tua, taura, putu, marangatu, taupeisa. Vamos a ofrecerle todo nuestro día, nuestro día cotidiano, nuestra familia, nuestros padres, la salud de cada uno de nosotros y como siempre, aunque yo no menciono siempre, hay que pedir por el fin de este tiempo de pandemia. Entonces vamos a hacer otra vez la señal de la cruz para recordarnos. Entonces nos quedamos en presencia de Jesús y María, que nos cuide y nos guarde de todo mal, de todo peligro. Tua, taura, putu, marangatu, taupeishakena. Muy bien. Aquí tenemos una letra del abecedario guaraní, del Ashegete guaraní, que es la vocal U. En guaraní, esta consonante que es en castellano, en guaraní es una vocal. Por tanto, en guaraní tenemos 6 vocales orales y 6 vocales nasales, que son A, E, I, O, U, E, que son las vocales orales. Y las vocales nasales ya con un poquitito, no poquitito nomás, no vamos a exagerar porque si no, no se va a entender, de la ayuda de la nariz, un poquito de sonido nasal, porque justamente por eso se caracteriza el guaraní por estas palabras nasales, y es este acento aquí que parece como un sombrerito sobre, en este caso, la vocal, que sería A, E, I, O, U, E. Esto que estoy diciendo está en la página 38 de nuestro libro. Y aquí tenemos palabras que también están dentro de nuestro libro, también en la página 38, que es Ubotu, Ubura, Guarajı, Ñeje'y, Ñemiti. Estas palabras están dentro de nuestro libro, están escritos. Pero yo lo que les hice una particularidad es ponerle más color justamente a Puae, a Moibe, para resaltarle, hice más. Le resalté la vocal Puae, y acá tenemos Ubirá, no es lo mismo decir Ubirá que decir Ibirá. Ibirá no existe, no hay ninguna palabra en guaraní. No es lo mismo decir Ibotí o Ibotu. Acá en la garganta, acá se hace un sonido, se llama un sonido gutural. Cuarají no es lo mismo decir que cuarajú. Página ñeje'y es arrascarse. Ñeje'y no existe. Ñeje'y sí existe. Ñemití no existe. Ñemití sí existe, que es plantar o cultivar, lo que está haciendo justamente el señor que está ahí. Bueno, seguimos haciendo
los ejercicios para ir entendiendo un poquitito más de esta vocal puae, puae, Dice, amoimba haipuru puae, Voy a completar. Seguimos en la página 38. Completo usando las vocales y tenemos ahí un niño que parece que está plantando una banana. En este caso vendría a ser, dice, pemita oñotu pacoba, oñotu pacoba. Acá tenemos unos patos y al agregarle la letra o la vocal va a decir up. Up significa pato. Luego aquí tenemos una silla. Le agrego la vocal y va a decir apuca, apuca. Bueno. ¿Y qué les parece si vamos a usar ya estas nuevas palabras? Vamos a usar esta nueva letra. Si no es nuevo, es lo que estamos haciendo, estamos ya estudiando a más profundidad. Y aquí tenemos una lámina que justamente nos muestra guarajú, que es la palabra que escribimos. Acá tenemos ubotú, ahí, ubotú. ¿Qué están haciendo? Ubotú o bucá, panambi, guarajú o mañá o bucá, panambi o bebé, panambi y poná. Panambi es mariposa, mariposa. Si este sería el cielo, sería uvaga. Se dice es la palabra que estamos usando, la letra que estamos usando. Uvaga, el cielo. Uvaga, jobu, que es azul o celeste. Tenemos acá araí, que son las nubes que está en nuestra lámina. Es decir, esas palabras, esas letras que estamos estudiando, ya lo podemos poner en práctica y luego, por supuesto, dibujar. Aquí les escribí algunas oraciones, ¿verdad? Para darles ya una idea de cómo podemos usar esas palabras, esas letras que vamos a ir estudiando. Por ejemplo, dice acá, ajaí ñeño ayú, escribo oraciones. Le escribí guarajú sauyú, sauyú que es amarillo. P y botú y poná. Puede ser también como decíamos al escribir la lámina, opuca y poná. Jodu también, que es alegre. Otro podría ser otra oración, panambí o bebé. Panambí era la mariposa. Otra oración podría ser guarajú o puca. Como les dije también, uvaga y pona, uvaga y potí, que el cielo está limpio, que el cielo está despejado, vendría a ser. Y luego, cuando terminan de hacer sus oraciones, pueden dibujar lo que ustedes escribieron de esta lámina, ¿sí? Lo que ustedes escribieron de esta lámina, entonces ustedes esto dibujan, no precisamente así como está acá, sino que lo que ustedes escribieron. Entonces ya saben que deben preparar esto en su cuaderno de guaraní. Entonces esto van a hacer, pueden agregarle más cosas, más palabras, pero de manera sencilla, sencillito, sin complicarnos demasiado. Usar las palabras que vamos
que estamos estudiando. Recuerden siempre de colocar la fecha y de firmar su tarea. Ya esto me enviará para que yo pueda ir corroborando las tareas y verificando también las tareitas del día. Que tengan una feliz jornada.